Bienvenidos a la Iglesia Nuevo Comienzo. Estamos en el medio de una crisis con el virus de corona y necesitamos aprender cómo navegar a través de esta situación para poder evitar el miedo y la ansiedad que está dominando a la gente en el día de hoy. Los otros días yo estaba viendo en las tiendas cómo la gente me estaba mirando con sospecha, con miedo, si me miraban. ¿De dónde viene eso? El miedo no viene de Dios. El miedo es el enemigo. Es una arma de Satanás para poder paralizarnos y pararnos de movernos en adelante y actuando en lo que Dios nos ha llamado a hacer. No es por falta de miedo que nosotros no tenemos la provisión, ni el daño personal que otros no pueden hacer, o el maltrato, o cualquier otra cosa. Pero Dios es nuestro Padre, nuestro proveedor y nuestro protector. Él es nuestro abogado y confortador y nos anima a nosotros. Cualquier miedo que está pasando por tu mente en estos momentos, nosotros tenemos que reconocer el fuente de ese miedo y el propósito de que tiene. Tenemos que recordarnos que Satanás es un mentiroso y el padre de mentiras. Juan 8:44 nos dice a nosotros: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él, Satanás, ha sido homicidio desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Satanás odia la verdad. Cuando habla mentira, de suyo habla. En otras palabras, es su naturaleza, porque él es mentiroso y el padre de mentiras. Y aunque el miedo es una emoción humana y básica, todos nosotros vivimos con ese miedo. Dios nos ha dicho 365 veces que no debemos de temer, porque tarde o temprano Él sabía que nosotros íbamos a luchar con el miedo. 365 veces, un versículo por cada día del año. Hoy vamos a mirar algunos de estos versículos y ver la diferencia entre el miedo contra la fe. El pasaje que tenemos para este día es Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 1 hasta el 8. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 1 al 8. Leemos la palabra de Dios. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús, a Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz, de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Doy gracias a Dios, el cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Unice, y estoy seguro que en ti también. Por lo cual te aconsejo que avivas el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Vamos a orar. Amado Dios y Padre Celestial,
Te damos gracias por este día en el cual nosotros estamos presentes. Gracias, Padre Santo, por todo lo que tú estás haciendo en nuestras vidas para darnos paz y calmarnos. Señor, ayúdanos en este día a reconocer la diferencia entre lo que es el miedo contra la fe. Gracias te daremos por todo lo que tú vas a hacer, porque en el nombre de tu Hijo es que te lo pedimos. Amén. Pues hoy les quiero hablar de 2 puntos solamente. Y el primer punto se trata de que el miedo es una fuerza destructiva. El miedo destruye confianza en la palabra de Dios y permite que el diablo tenga una ventaja sobre nosotros y nos engañe con el miedo. En el libro de la palabra de Dios, 2 de Corintios, capítulo 2, versículo 11, la palabra de Dios nos dice esto: para que Satanás no gane ventajas algunas sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. ¿Qué significa maquinaciones? Pues en este caso está hablando del miedo. Quiero darte 2 puntos importantes sobre las maquinaciones o el miedo en estos momentos. Primeramente, el miedo te lleva a olvidar. El miedo nos reduce y nos causa vivir como enanos espirituales. En el versículo 6, Pablo le dice a Timoteo: avives el fuego del don de Dios que está en ti. ¿Por qué Pablo le dice esto a Timoteo? Pues cuando estamos tan preocupados con las situaciones o las crisis que están alrededor de nosotros, nos olvidamos mantenernos cerca de Dios. Avives significa que vuelva otra vez, que la pasión vuelva a vivir en cada uno de nosotros. Y el don o regalo es el Espíritu Santo de Dios. En otra palabra, que nos recordemos del Espíritu Santo que está dentro de cada uno de nosotros que hemos profesado a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Y enciende el Espíritu que está dentro de nosotros. La palabra de Dios, que es mayor, la palabra de Dios nos dice: mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Nos dice Primera de Juan 4:4. Porque entonces tenemos miedos cuando enfrentamos situaciones difíciles. Tenemos que recordarnos que Satanás está detrás de la escena usando el miedo como su herramienta para que nos olvidemos que somos más poderosos que él y cualquier mentira que él pueda usar para distraernos a nosotros. El miedo es una fuerza destructiva porque te lleva a olvidar. Segundo, el miedo te lleva a fracasar. En el versículo 8 nosotros podemos ver esto. Hay muchas razones para tener miedo del fracaso. A nadie ¿cómo se dice? Nadie se goza en los fracasos, porque muchas veces el fracaso nos ayuda a nosotros sentir temeroso y avergonzado. Y aquí, en este sentido, la vergüenza que tenemos es quizás por un resultado que nosotros no podemos ver más adelante. Entonces, en este pasaje, esto no aplica a Timoteo. Pablo lo estaba animando a él a través de este aviso a no tener temor del evangelio, ni de Pablo mismo, que estaba preso por predicar el evangelio. Tenemos que recordarnos que Satanás es el maestro en usando nuestros miedos contra nosotros mismos. Y si él puede mantenerte con temor de sus miedos, tú no vas a testificarle a otros con el evangelio, y eso nos hace a nosotros inefectivos y nos roba el gozo de nuestra salvación.
En Lucas capítulo 21, en el versículo 26, nos dice la palabra de Dios así: desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevienen sobre la tierra. En otra palabra, cosas que van a venir y nosotros no sabemos lo que va a suceder, pero sin embargo nosotros nos damos miedo de la situación. Tenemos que entender que nosotros no podemos permitir que Satanás use el miedo ni el olvidar para que nosotros podemos, en nosotros, para dominar nuestra vida, porque eso nos paraliza y nos para de hacer las cosas que Dios nos envió a hacer. El miedo es una fuerza destructiva, pero el segundo punto, la fe es una fuerza libertadora. La fe es el reverso del miedo. Mira el versículo 7. Y el versículo 7 nos dice a nosotros: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Dios nos ha dado tres cosas que con fe nos ayudará a vencer el miedo. Primeramente, la fe nos da el poder de Dios. Fe nos da el poder de poder testificar de Él. Hay poder en la fe para poder testificar. En Hechos capítulo 1, versículo 8 nos dice a nosotros: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y en Samaria, y hasta lo último del mundo. Tenemos el poder de testificar cuando tenemos fe. Número 2, hay poder en la fe para estar lleno de gozo. Romanos 15:13 nos dice a nosotros: y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Como podemos ver, Dios nos está empoderando a nosotros a través de su Espíritu para poder testificar y para poder estar lleno de gozo. Número 3, tenemos el poder en la fe de ser fortalecidos. Filipenses 4:13 nos dice esto: todo lo puedo en Cristo quien me fortalece. ¿Qué más necesitamos nosotros? Pues el Señor no para ahí. Él nos da una cosa más. Él nos da el poder en la fe para poder soportar las pruebas en las cuales nosotros nos estamos enfrentando en el día de hoy. En 2 de Corintios, capítulo 12, el versículo 9, nos dice esto: bástate mi gracia, dice Dios, porque en mi poder se perfecciona la debilidad. Por tanto, de buena gana me glorifiqué más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Dios. Si nosotros estamos confiando en Dios y creyendo en Él, quien tiene todo el poder, Él nos dará a nosotros todo lo que nosotros necesitamos cuando lo necesitamos. No podemos temer, no podemos tener miedo. Tenemos que usar el poder que Dios nos está dando a cada uno de nosotros. La fe es una fuerza libertadora porque nos da poder de Dios, pero también la fe nos da el amor de Dios. En 1 de Juan 4:18 nos dice esto la palabra de Dios: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo. De donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Entre más nosotros amamos a Dios, menos miedo vamos a tener. Y es así. Menos miedo vamos a tener así. En otra palabra, es una cuestión de confianza. Cuando nosotros podemos realizar que Dios nos está cuidando, eso alivia nuestros miedos. Amando a Dios alivia nuestro miedo. En Romanos 8:28, Dios nos asegura así:
Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayuda a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Entre más amamos a Dios, más podemos amar a otros y menos miedos vamos a tener. Porque el amor nos causa a nosotros poder vencer nuestros miedos para poder hacer el bien a otros. Y eso es bien importante y necesario porque la palabra de Dios nos instruye a nosotros a enseñar amor a nuestro prójimo. Primera de Juan 4, 19 al 21 nos dice esto. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero a nosotros. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrezo a mi hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. La fe es una fuerza libertadora porque nos da el poder de Dios y nos ayuda a poder amar más a Dios y a los otros. Pero también, terceramente, la fe nos ayuda con la disciplina de Dios. La mayoría del tiempo, nuestros miedos son un resultado de malos pensamientos o de pensar mal. El dominio propio tiene que ver con la disciplina. Cuando nosotros somos salvos y empezamos a confiar en Dios, algo sucede. Nuestra mente está siendo renovada. Empezamos a pensar diferente de lo que antes pensábamos. Romanos 12, 2 nos explica esto. Dice, no os conformáis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobáis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. En otras palabras, el miedo por la renovación de nuestro pensar, el miedo va a disminuir porque yo estoy pensando bíblicamente en vez de emocionalmente. Mientras tu fe crezca, tus miedos van disminuyendo. Esto es una disciplina que solo viene cuando estamos acercándonos a Dios y a su palabra. Cuando nosotros tenemos una mente sana, el miedo no tiene ningún sentido para nosotros. La fe es una fuerza libertadora porque nos da poder de Dios, el amor de Dios y la disciplina de Dios para renovar nuestros pensamientos. En la lucha entre el miedo contra la fe, en tu vida, ¿quién ganará? La conquista del miedo no es una cuestión de la autodeterminación, es una cuestión de dependencia en Dios, quienes amamos y confiamos en Él, creyendo en sus promesas, en sus palabras y en sus dones. Se trata de reconocer las herramientas de las fuerzas destructivas de Satanás, el miedo de olvidar, el miedo de fracasar. Y la fe es una fuerza libertadora porque nos da el poder de Dios para aquellos que han creído y confiado en su Hijo Jesucristo. Uno que nos da poder cuando nos necesitamos, uno que nos llena del amor de Dios y uno que nos renueva nuestra manera de pensar para poder disminuir nuestros miedos y ansiedades y poder ser efectivo para Dios. En la batalla del miedo contra la fe, tenemos que aumentar nuestra fe y hacemos esto con la palabra de Él y estando en la presencia diariamente de Dios. Que Dios nos bendiga durante esta prueba que estamos teniendo en estos días alrededor del mundo. Tenemos que reconocer que nosotros verdaderamente
o estamos confiando en Dios y disminuyendo nuestros miedos, o estamos haciendo lo contrario. El que lo determina somos nosotros. Que Dios les bendiga. Oremos. Amado Dios y Padre Celestial, una vez más vengo delante de tu presencia pidiéndote una bendición especial por cada uno que están en nuestra audiencia. Señor, bendice sus vidas, bendícelos ahora y ayúdalos a poder vencer, Padre, los miedos que tienen, Señor mío, que no tengan pánico, pero que tengan confianza en ti porque saben que tú estás en su vida obrando en ellos. Ayúdanos cada uno a poder hacer todo lo que tú nos has llamado a hacer en la luz de lo que está sucediendo con este virus de corona. Gracias te doy por lo que tú vas a hacer. En el nombre de tu Hijo Jesús te lo pido. Y todo el mundo dice amén.